Buenas noches, estamos en Créditos y Consumo. En el programa de hoy estará con nosotros Alberto Sborowski, presidente de la Capasu, con quien hablaremos de la situación en pandemia, del supermercadismo y también de eventuales alianzas entre la Capasu y Crecer. También nos acompañará el doctor Alfredo Arias, director jurídico de la SEDECO, Secretaría de Defensa del Consumidor, con quien estaremos tocando temas relativos a sumarios administrativos de la SEDECO, reglamentación de la ley del costo total financiero y otras cuestiones importantes para nuestros televidentes. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos, Electrobam. Apoya Dr. Valé. Iniciamos el programa con Alberto Sborowski, presidente de la Capasu. Gracias, Alberto, por acompañarnos. Un gusto, Estefan, estar acá. Alberto, si puedes, haciendo un breve resumen de qué es la Capasu, Alberto, y cuáles son las principales funciones u objetivos del gremio. Bueno, la Capasu es la Cámara Paraguaya de Supermercados que fue fundada en los años 80, ya hace unos cuantos años. Es el gremio que aglutina a las principales cadenas de supermercados pequeños, independientes y grandes del Paraguay. Tenemos socios en todo el país, son más de 250 locales en 43 razones sociales. Y bueno, damos el marco gremial, digamos, a toda esta industria que emplea a más de 25.000 personas aportantes a IPS de manera directa e indirectamente casi 100.000. Alberto, hay una pregunta obligada, ¿verdad? Que hasta ahora vamos por ya el tercer mes del programa y no puedo omitir hacerla. Tema pandemia. Podemos decir que los supermercados es el rubro menos afectado en esta pandemia por el hecho que en teoría el consumo básico, canasta familiar y varias cuestiones no se tuvieron que seguir haciéndose. ¿Podemos hablar en ese sentido o no, Alberto? Bueno, en realidad, mira, el tema fue así. El 7 de marzo se declara la cuarentena total. Los supermercados y las farmacias estamos exceptuados, digamos, del cierre. Nosotros estuvimos operando, tampoco te puedo decir normalmente, porque tuvimos restricciones de horarios de personas, de ingreso de personas. Y sí fuimos uno de los rubros que siguió trabajando principalmente. Eso no significa que no hayamos sentido los efectos negativos de la baja de consumo y del cierre de la economía. Tuvimos bajas de tickets, de cantidad de transacciones diarias, casi poco más de la mitad. Eso sí subió un poquito el ticket promedio, pero la elasticidad no permitió igualar, digamos, niveles de facturación anteriores. Cambió bastante también el mix de ventas del comportamiento del consumidor. Hay categorías en las que crecimos y hay categorías en las que tuvieron una caída estrepitosa, por ejemplo, no tradicionales, todo lo que es non-food, todo lo que es bazar, perfumería, etcétera, y no esencial. Eso tuvo una caída bastante importante. También los patios de comida estuvieron cerrados durante 3 meses. La parte de roticería y confitería también fue muy golpeada. Y en la categoría, digamos que dentro de todos nos mantuvimos, fue en la categoría almacén y canasta básica, ¿verdad? Esas categorías contribuyen, digamos, en lo que es margen de una manera inferior a las otras categorías. Y bueno, tuvimos también, aparte de una caída en valor de la venta, una caída en los márgenes, ¿verdad? Sí, tuvimos la oportunidad de seguir trabajando, lo cual nos permitió no despedir gente, inclusive en algunos casos y para algunos canales de lo que es online, inclusive contratar más gente. Pero creo que el supermercadismo sobre todo demostró que estuvo a la altura de la situación en el sentido de que no hubo desabastecimiento. No te olvides que habían góndolas en el primer mundo, donde vos veías tramos de góndolas enteros que estaban vacíos. Sí. Acá supimos hacer inteligentemente un trabajo en alianza, obviamente, con los proveedores y obviamente dándole todo el mérito a nuestros colaboradores para que eso no ocurra, ¿verdad?
Hablaste de niveles de facturación. ¿Podemos decir, Alberto, que hoy en día están recuperados esos niveles o aún no pudieron volver a un estatus de febrero o enero de principios de año? Comparando mes a mes versus año pasado, desde que empezó la pandemia a hoy, todavía no se igualó. Seguimos abajo. En mayor o en menor medida, obviamente, hubieron meses más difíciles y hubieron meses, digamos, sobre todo este último de octubre cerrado, que esa curva de caída empezó a dejar de mirar hacia abajo, ¿verdad? Eso de repente nos indica no que ha pasado la recesión ni que se ha recuperado el consumo, para nada. Eso lleva unos meses, inclusive puede llevar años, volver a la normalidad del consumo. Eso lo que nos significa es que lo peor probablemente ya ha pasado, ¿verdad? Claro. Alberto, en una economía, en un mercado donde rige la ley de oferta y demanda, que generalmente regula el precio de cualquier bien o producto, escuchamos hablar muchas veces de la regulación del precio. Y quiero dar un ejemplo. En un momento dado tuvimos una ley que topeó la tasa de tarjetas de crédito. En ese momento se buscó un objetivo y en entrevistas que le tuvimos acá entrevistados a Santiago Peña, el ministro de Hacienda, expresidente del Banco Central, Manuel Ferreira, un economista bastante prestigioso, también estuvo un director del Banco Central. Ellos coincidían en decir que el tope de las tarjetas de crédito disminuyó mucho el consumo y le quitó esa posibilidad a cierta gente, clase media baja, de tener esa facilidad de pago. Trasladando eso al sector del supermercadismo, ¿qué pensás de la regulación de precios o eventuales regulaciones de precios? Bueno, antes que nada, sí, es algo que lo vemos nosotros de una manera muy negativa, sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente. Desde el momento que vos me decís a mí, vos tenés que vender a tanto, y el costo de ese producto de repente está en esa misma línea o un poco más, por una cuestión coyuntural del precio, digamos, de la estacionalidad u otro factor, directamente yo no lo voy a vender si es que voy a trabajar a pérdida. Claro. Entonces no se puede no se puede establecer de manera artificial los precios, porque finalmente lo que produce es desabastecimiento. Lastimosamente para los venezolanos y otros países que sí aplicaron ese método, el resultado está a la vista. Entonces, si nosotros estamos viendo cuál es el resultado, no tiene sentido aplicarlo, ¿verdad? Yo creo que está demasiado claro que lo que es intervención, siempre que no haya un comportamiento obviamente excesivo de alguna industria, que debería partir de la base de esa misma industria, de tener un sentido común, digamos, de no especular o pasarse de rosca, digamos, con los precios. Yo creo que la regulación es totalmente negativa y produce desabastecimiento. Algo que mencionaste también en el punto anterior, que algo que no se dio en esta pandemia, el tema del desabastecimiento. Yo escuché estuve leyendo que en ciertos países ese fue uno de los motivos del desabastecimiento, porque creo que el gobierno salió a regular algunos precios en distintos rubros y eso afectó al supermercadismo, ¿verdad? Alberto, quiero hacerte una consulta antes de ir a la primera pausa. Escuché hoy a varios parlamentarios manifestar su preocupación. El gremio que presidí es un gremio muy importante y generalmente, este gremio representa a las principales empresas dedicadas al rubro en el país. Y yo creo que cualquier cuestión negativa de la economía impacta también en el gremio de ustedes, ¿verdad? Y en todos los asociados. Decían algunos parlamentarios la preocupación del presupuesto 2021, del incremento del gasto público. Sabemos que el gobierno tomó varias medidas para tratar de contrarrestar el impacto de la pandemia, se endeudó y tomó otras medidas, muchos lo llaman medidas positivas, otros lo catalogan como algunas no tan positivas. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué piensan ustedes de la Capasu, de lo que le espera a la economía del país en los próximos 2 años? Bueno, antes que nada, yo creo que la prioridad número 1 debe ser la responsabilidad en el gasto. La responsabilidad en el gasto es clave, es algo que se impone y es algo que no se puede, digamos, dilatar.
Más allá de la responsabilidad en el gasto, también se tienen que hacer las reformas estructurales como para que tengamos un Estado más liviano, que dé mejores respuestas y que reaccione más rápido en muchos aspectos. Eso es algo que ya se viene hablando hace mucho tiempo. Ojalá que de una buena vez por todas se apriete el acelerador en ese sentido y pueda haber un consenso generalizado de todos los sectores para que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Creo también que estabas diciendo sobre las medidas. Yo creo que el combate a la informalidad debe ser la prioridad número uno y la bandera. En esta pandemia nos dimos cuenta de que ser formal es un poco complicado. Entonces, a las personas que eligieron el camino de la formalidad, a las medianas y pequeñas empresas, grandes empresas, enormes empresas y todos los que eligieron el camino de trabajar bajo la ley, pagando todos los tributos, facturando absolutamente todo, abasteciéndose desde la legalidad, pagando todos los aportes a la seguridad social, pagando los salarios mínimos. Esas personas deben ser las personas que deben ser protegidas también. Entonces yo creo que si se toma como bandera la lucha contra la informalidad, dentro de la informalidad hay miles de cosas. Tenés subempleo, tenés evasión impositiva, tenés contrabando. O sea, la palabra informalidad engloba, digamos, varios problemas endémicos que tenemos nosotros desde hace décadas y décadas y décadas. Esto no es algo nuevo y no es algo imputable al último gobierno, ni al anterior, ni al anterior del anterior. Esto es algo ya empotrado, digamos, dentro de nuestra idiosincrasia, lastimosamente. Y tenemos que entender de que es el momento, de que yo creo que este es el punto de inflexión donde llegamos a tener que darnos cuenta de que no podemos seguir así y de que tenemos que hacer, digamos, un cambio. Hay que patear el tablero en ese sentido. Y no te olvides que aproximadamente el 40% de la economía es informal. Eso significa que de cada 10, por decirlo de una forma, aceites que se venden, 6 son formales y 4 son que ingresaron de contrabando, y todo lo que eso viene atrás. No se facturó, el empleado que trabaja en ese lugarcito donde venden, o lugarzote también, donde venden esos productos, no están ganando el sueldo mínimo o IPS o lo que fuera. Entonces yo creo que por ahí, si atacamos esa arista, podemos pegar un salto de calidad muy importante como país. Yo observo hace años que es una lucha frontal que siempre está encarando la CAPAZU con los anteriores presidentes y también con tu presidencia, el tema de la lucha frontal contra el contrabando y la informalidad, y me parece un tema muy clave para el crecimiento de la economía del país. Quiero ir a un corte, Alberto, y a la vuelta a hablar de otras cuestiones relacionadas con las MIPYMES. Genial. Volvemos en breve con Alberto Sborowski aquí en Créditos y Consumo. Seguimos con el presidente de la CAPAZU. Alberto, tenemos hoy en día, se lanzó un concurso nacional de MIPYMES, perdón. Tengo entendido, fuiste elegido como jurado, un concurso organizado por la UIP, la CEPROCAL, también con la colaboración del Ministerio del Trabajo y Cinefocal. ¿Sí nos puede comentar algo sobre el concurso? Sí, realmente tuve el honor de que me hayan invitado a participar y a ser jurado de las empresas que estaban, micro, pequeñas y medianas empresas que estaban exponiendo sus productos en un panelcito rápido, digamos, donde nos contaban un poco la historia que hay atrás de todo ese sueño de los emprendedores, de los productos, de qué manera empiezan a comercializarlo, cuál es su visión acerca del futuro, etc. Y realmente nos encontramos con historias espectaculares. Gente que no tenía absolutamente nada que hacer y dejó volar su imaginación y creó un producto, o gente que sí tenía un trabajo, de repente lo perdió y se tuvo que reinventar. Personas también muy talentosas, digamos, en ciertas áreas que han creado productos súper innovadores. Y bueno, estuvimos escuchando a los chicos y a los emprendedores en el sentido de que nos cuenten un poquito y nosotros evaluemos la viabilidad que tiene el proyecto. Son 110 micro, pequeñas y medianas empresas que han sido preseleccionadas por la UIP y CEPROCAL para recibir fondos para comprar, digamos, lo que ellos necesiten.
implementos industriales, materia prima, hacer inversiones en lo que tengan que hacer, que precisen para poder, digamos, llevar adelante sus negocios. Y bueno, te decía, una experiencia muy enriquecedora y estuvo muy lindo. El concurso, Alberto, explícame, ¿está en marcha? ¿Dura un cierto tiempo o ya culminó? Esa es la parte de la información que no la manejo bien. Sí, este fin de semana fueron las exposiciones de las empresas. Sí. Y creo que en algún momento, en breve, estarán los resultados, digamos, de los aportes que se les van a dar a esas empresas, ¿verdad? Son 110 en total que van a recibir aportes. Estarán muchas MIPYMES, entonces ansiosas del resultado. Totalmente. Hablando de MIPYMES, en la mayoría de nuestros programas tocamos un tema muy crucial para las MIPYMES, que es la falta de acceso al crédito. Un tema que lo habrás escuchado, ¿verdad? O sea, hay asociaciones de MIPYMES que en todo momento reclamaron eso al gobierno y también al sector privado, ¿verdad? Que no podían acceder a créditos fáciles ni de la banca pública ni del sector privado. Y generalmente está relacionado eso, Alberto, con la informalidad, un tema que mencionaste, ¿verdad? La MIPYMES o el emprendedor que inicia un proyecto, pero que no puede acceder a un crédito, no puede crecer porque tiene algunas cuestiones informales. Factura, o sea, en su declaración jurada ante una entidad financiera o ante una casa de crédito, manifiesta facturar 50 millones al mes, pero su IVA refleja otro tipo de facturación, porque en realidad no factura al 100%. La informalidad hoy en día no suma, perjudica. La Capasu hoy en día trabaja en ese aspecto. Entiendo que obviamente los socios de la Capasu son todas empresas formales, pero existe una forma, o sea, la Capasu trabaja con aquellos proveedores de las empresas socias de la Capasu en ese sentido. De la formalidad, de la informalidad. Sí, y cada vez más. Te puedo decir que cada vez más las MIPYMES tienen más participación en los supermercados. Nosotros desde la Capasu hemos impulsado unas ferias que se realizan en la parte externa de los supermercados desde hace ya unos meses, en alianza con el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de Pymes y con el Ministerio de Trabajo a través del Centro de Entrenamiento de Emprendedores, donde tenemos muchísimas empresas, muchísimos emprendedores y muchísimas MIPYMES que están exponiendo sus productos y vendiéndolos bastante bien. Te hablo desde artesanía hasta servicios contables, productos innovadores, productos fit, productos caseros, calzados, ropa, sombreros, tapabocas, realmente una variedad de cosas. Y es una especie de laboratorio también para nosotros, en el sentido de que nosotros ya vamos mirando esas empresas y en el momento, digamos, que ellos estén preparados para abastecernos, nosotros los tendremos en cuenta, ¿verdad? Un punto muy importante es, Alberto, como vos sabrás, este programa es presentado por Crecer. Crecer es un gremio que le aglutina a las 30 empresas de crédito más importantes del país, que se dedican al préstamo de dinero, al financiamiento de productos, sean venta de electrodomésticos, financiar dinero, como te lo decía. Y Crecer generalmente genera alianzas con otros gremios. Yo supongo que también la Capasu también hay que tener alianza con otros gremios. Se me ocurre ahora que sería importante una sinergia entre la Capasu y Crecer. ¿En qué sentido? Los proveedores, sean emprendedores, MIPYMES o proveedores grandes que proveen a los socios de la Capasu, entiendo yo que presentan su facturación y a lo mejor tienen pagos, digamos, diferidos, ¿verdad? Estos proveedores obviamente necesitan acceder al crédito, ¿verdad? De repente una especie de hacer un puente entre la Capasu y Crecer para tratar de otorgarle un financiamiento sostenible que pueda ayudarle a los emprendedores sería algo positivo. No sé qué pensar al respecto, ¿no? Sí, sobre todo tenemos que tener en cuenta en el marco de que en poco tiempo estará vigente la ley de factoraje, sí, que permite al proveedor o al proveedor de productos que recibe, sí, digamos, que emite una factura, sí, ese duplicado de factura poder negociarlo como si fuera un título ejecutivo. Entonces yo creo que ahí se abren muchísimas puertas. Yo creo que todos los que están dentro del negocio financiero estarán interesados en ingresar a ese mundo, ¿verdad? Que claro, es un mundo enorme, porque no te olvides que la cantidad de facturas que se emiten son millones.
de facturas crédito. Te diría que bastante más que pagarés y cheques diferidos, probablemente. Mucho más. Entonces yo creo que ahí empieza y ahí se comienza a cerrar el círculo, digamos, para muchas empresas que van a poder negociar esa factura con el sistema financiero y con las casas de crédito, como decís vos, ¿verdad? Alberto, te agradezco mucho por tu tiempo. Yo sé que estás con varios compromisos. La Capazu te consume bastante tiempo y te agradecemos por estar en este programa. Y en breve estamos organizando un programa donde van a estar los presidentes principales gremios del país. Ya cuando vamos a hacerlo en un lugar un poco más amplio, entonces vamos a volver a invitarte, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Estefan, cuando quiera. Esta fue la entrevista a Alberto Sborowski, presidente de la Capazu. Seguimos con el programa. En este bloque estamos con el doctor Arias, él es director jurídico de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Doctor Arias, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos acá atentos en lo que podamos servirle, podamos ayudar tanto a proveedores y consumidores en esta linda nueva para mí experiencia de etapa de mi vida, así mismo. Doctor, brevemente, Sí. la ley marco que hoy en día le regula a la Secretaría de Defensa del Consumidor, si pueden mencionarnos para entrar en contexto. Sí, la ley realmente, la ley 1334 de Defensa del Consumidor y del Usuario que establece el marco legal. Y asimismo la 4974 que de creación de la SEDECO, que está en vigencia del año 2013, es una ley bastante nueva. Estamos empezando, estamos gateando, pero con bastante trabajo y con bastantes cuestiones que estamos resolviendo en este año que yo estoy como asesor jurídico en la SEDECO. Me imagino, doctor. Doctor, así como ambos somos profesionales del derecho, así como en el Poder Judicial tenemos fueros en lo civil, fueros en lo laboral, tenemos la sede penal. Sí. Cada magistrado o cada fiscal especialista en su ramo o en su rubro, digamos, ¿verdad? En la SEDECO hoy en día, ¿ustedes cuentan con profesionales que, podamos decir, tengan algún tipo de preparación en el ámbito financiero o todavía el presupuesto no está pudiendo dar para eso, doctor? No, la verdad que no tenemos especialistas en ese ámbito. Pero si bien es cierto, no contamos con eso. Nos apoyamos en nuestra Dirección de Administración y Finanzas, que contamos con varios administradores, economistas, contadores, como así también nos estamos apoyando en conversaciones que venimos realizando con el Banco Central del Paraguay para hacerle las consultas correspondientes a fin de resolver este tipo de cuestiones que entran como reclamos en la SEDECO. Sí, porque como generalmente cualquier tipo de disposición legal que tenga que ver con el sector financiero, lo determinan a la SEDECO como el órgano regulador. Así mismo. Entonces, entendamos que al momento de aplicar cualquier disposición legal o alguna resolución administrativa de la SEDECO, muchas veces uno tiene que ubicarse en el contexto. O sea, no es lo mismo de repente, conociendo el negocio de un banco, cómo opera un banco en la concesión de un crédito, el esquema de negocio del banco no es el mismo esquema de negocio de una casa de crédito. Entonces muchas veces las situaciones son distintas. ¿Cómo están manejando esa situación, doctor? Y realmente yo creo que cuento con los abogados que estuvieron ya bastante tiempo dentro de la SEDECO. Y ellos están, creo que, preparados, más que preparados, tienen la experiencia y la preparación necesaria para llevar adelante este tipo de sumario, como lo venimos haciendo hasta ahora. Se han resuelto varias situaciones que se han planteado ante la SEDECO en relación a bancos, financieras y entidades de crédito en uno y otro sentido, y creo que los sumarios han sido llevados conforme a lo que establecen nuestras disposiciones, nuestras normas, y confío plenamente en la capacidad y en el entendimiento de estas personas que
que son los jueces dictaminantes que llevan adelante este tipo de casos. Si nos puedes comentar, doctor, y a la teleaudiencia, generalmente el proceso de un sumario administrativo, la instrucción de un sumario en la SEDECO, ¿cuáles son los pasos desde el momento de la denuncia hasta el momento del dictamiento de la resolución? Si puedes sintetizarnos. Sí, cómo no, sin ningún problema. Se inicia con un reclamo. Existen dos procesos a conocer. Uno es el reclamo. El reclamo es una persona que presenta una documentación, un pequeño relato de la situación que se le plantea. Entonces a eso nosotros le llamamos reclamo. Metemos por un expediente, se le corre traslado de ese reclamo al proveedor denunciado en este caso. Este cuenta con 5 días hábiles a los efectos de presentar su descargo contra ese reclamo. Esa contestación o esa contestación al traslado que nosotros le hacemos se le corre nuevamente al consumidor a los efectos de que tenga conocimiento de ese, si está o no de acuerdo con la respuesta dada. Asimismo, se llama a 2 audiencias de conciliaciones a los efectos de avenir los intereses de las partes. O sea, nosotros tratamos de mediar, tratamos de resolver esto antes de que pase a la siguiente etapa, que es la etapa de la denuncia. En muchos casos, hoy día, estamos resolviendo por homologaciones de acuerdo. La gente se presenta a las audiencias, llegan a un acuerdo, homologamos y ese es el producto final para nosotros en relación a los reclamos presentados. Si no se llega a un acuerdo, entonces el consumidor formaliza su denuncia. Se le pasa al abogado que va a dictaminar con relación a la denuncia. Este tipifica si existen faltas a la ley de defensa del consumidor y se inicia el sumario administrativo en base a la tipificación y con una resolución de la máxima autoridad en el cual se dispone la apertura de este sumario. De esta apertura del sumario, nuevamente se corre traslado al proveedor denunciado por el plazo de 5 días a los efectos de que conteste, que nos digan: no señores, ustedes están equivocados o están en lo cierto con relación a la tipificación de la falta. Una vez que se corra ese plazo de 5 días, ellos contestan eso y se cierra esa etapa. Se abre una nueva etapa que es la etapa probatoria. Hoy día estamos abriendo en todos los casos la etapa probatoria a los efectos de garantizar, darle la garantía al proveedor a que presente sus pruebas, las pruebas que hacen a su derecho. De esa etapa probatoria se abre un periodo probatorio de 10 días hábiles, en donde ambas partes presentan las pruebas que hacen a sus derechos. Una vez cerrado eso, se elabora el informe de conclusiones. El informe de conclusiones es el relatorio de todo lo que ocurrió durante el proceso sumarial y si existen indicios de transgresión a la ley 1334. Se plasma en ese documento y ese es el documento que nuevamente corremos traslado a ambas partes para que presenten nuevamente sus descargos. Una vez presentado ese descargo contra el informe de conclusiones, la máxima autoridad es la que dicta la resolución, que es el documento válido por el cual la máxima autoridad dispone, en su caso, o absolver, sobreseer o, en su caso, multar a los proveedores, en este caso denunciados. Ese es básicamente el proceso así simplificado, rápido que te estoy Muy claro, doctor. Y quiero hacerte una consulta y en caso que tu respuesta sea negativa, hacerte una sugerencia. Sí. En la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal de Cuentas, siempre, como vos sabrás, cuando antes de trabarse una litis, existe lo que es la admisibilidad de cualquier acción. Así mismo. La SEDECO hoy en día, en esa etapa de, digamos, reclamo inicial, sí, no tiene un departamento de admisibilidad o no. ¿Por qué te comento, doctor, esto? ¿Qué es lo que...? A ver, yo ejerzo la profesión hoy en día, o sea, en los últimos 5, 6, 7 años he estado más o menos
50 o 100 sumarios administrativos de distintos clientes ante la SEDECO. ¿Qué es lo que pasa, doctor? Que a veces las denuncias son abiertamente improcedentes. Te doy ejemplos. Una persona que dice, me llamó el cobrador y me maltrató porque me dijo que yo soy un moroso. ¿Y usted está en mora? Sí, estoy en mora. Pero él me ofendió al decirme moroso. Otra situación, he asistido a audiencias de conciliación donde decía, yo vengo a comunicar que yo obtuve un crédito de esta empresa, pero el mismo crédito en esta otra empresa es más barato. Entonces yo quiero que me exonere todos los intereses moratorios y punitorios porque esta empresa es más barata. Entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van llenando de sumarios y obviamente para las empresas sumariadas eso implica costos, ¿verdad? Tienen que contratar a un abogado que le defiendan el proceso, es un tiempo, o sea, hay todo un trámite burocrático, hay un proceso ahí. Entonces, ¿no te parecería sano? Y también a ustedes, SEDECO, se le cargan de expedientes, ¿verdad? ¿No te parecería sano que exista un momento dado, un proceso, un breve proceso de admisibilidad donde digamos, no, esta denuncia es abiertamente improcedente y no instruimos el sumario? Esa es mi pregunta, doctor, y mi planteamiento en caso que no lo tengan, ¿verdad? Sí, no, realmente, propiamente con ese nombre de admisibilidad no tenemos. Tenemos la dirección de procedimientos, que es el que junta la documentación que hoy día se están enviando toda por web. Y ellos, si no se cumple el requisito, no corre ese reclamo. Porque tienen que haber ciertos requisitos, como por ejemplo que sea proveedor, consumidor, que haya un consumidor final, que haya una relación de consumo. Si no existe, por ejemplo, una factura o un documento que acredite que hubo una relación de consumo, no se debería de recibir ese reclamo. Si bien es cierto, están pasando algunos reclamos, desde la dirección jurídica estamos verificando y antes de la instrucción del sumario estamos rechazando los reclamos improcedentes. Hay varios casos. Se puede entrar en la página web y ahí se puede verificar que hay reclamos que son rechazados porque no cumplen ciertos requisitos antes de la instrucción de sumario. Entonces se evita todo ese proceso que lleva contando unos plazos entre 6 meses y 2 años, que es el periodo de prescripción para resolver eso. Se evita todo ese proceso. Entonces en esa etapa previa se rechaza ya eso por no cumplir ciertos requisitos. Entonces, como te digo, por el nombre así, admisibilidad, como en la corte, no existe el departamento, pero sería una buena salida a los efectos de evitar eso, como me está diciendo, reclamos. Al margen de mi planteamiento y de mi sugerencia, me consta que esta administración de la SEDECO actual es la administración donde más oportunidad a las partes está dando en el sentido de ejercer su descargo y se está rechazando cuestiones que son abiertamente improcedentes, me consta, ¿verdad? Pero bueno, es lo que corresponde, ¿verdad? Y creo que se está operando de buena manera. Doctor, quiero irme a un pequeño corte y a la vuelta quiero comentarte un tema que habíamos tocado en su momento con el ministro de la SEDECO, que estuvo invitado acá en nuestro programa. Cómo no, con gusto. Volvemos en breve con el doctor Arias, director jurídico de la SEDECO. Estamos de vuelta con el doctor Arias, director jurídico de la SEDECO. Doctor, estuvo invitado en el programa el ministro de la SEDECO en un momento, creo que fueron hace 2 o 3 programas. Como fue la última pregunta que le había hecho y ya estábamos con poco tiempo, él dio una opinión que obviamente no era el momento de debatirla jurídicamente, pero sí quiero hacerlo contigo para ver si llegamos a un punto, digamos, convergente de interpretación. Decía él, yo le consultaba lo siguiente: tenemos el siguiente problema. Existen muchos vendedores de crédito que trabajan para varias empresas. El vendedor de crédito independiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? El vendedor le dice, señor Arias, le ofrezco un crédito
1 a 10 millones de guaraníes, tales requisitos. Y uno le pregunta, ¿y para qué empresa trabajas? Y trabajo para tal empresa, tal empresa, tal empresa, y te cita 5, 6 o 7 empresas. Resulta que en realidad, y se le concede el crédito, se le concede el crédito. Y luego hay algún problema con ese consumidor. Entonces, ¿qué hace el consumidor? Va y hace una denuncia y se instruye un sumario. Pero este vendedor no tenía ninguna relación de dependencia con la empresa. Yo le trasladaba la pregunta al ministro de la SEDECO y él me decía, pasa que en ese sentido interpretamos que en ningún momento ese tipo de gestiones se presume gratuito. Y al existir un préstamo que se otorgó y eventualmente al pagarle la empresa una comisión a ese vendedor, ahí se genera un lazo. Quiero profundizar un poco contigo, doctor. Ahí hay un contrato de prestación civil. Fíjate nomás lo siguiente, yo soy asesor jurídico de varias empresas. Yo tengo un contrato con las empresas, le presto un servicio. Imagínate que yo haga un reclamo de cobranza extrajudicial a un cliente y yo me pase de boca y le maltrata al cliente. Y el cliente hace una denuncia a la empresa que me contrató a mí. Claro. Entonces, el argumento ahí de la SEDECO sería, bueno, es responsable la empresa porque vos sos un abogado y vos tenés un contrato con ellos. Así es. Ese es el criterio de la SEDECO, doctor, porque cuesta mucho regular esta situación. Fíjate que hay vendedores que trabajan para 10 o 15 empresas al mismo tiempo. No sé qué opinión tenés en ese sentido. Sí, así mismo. El tema es la presunción de que un trabajo no es gratuito. Es una situación válida. Si me permitís, con relación a ese punto, me gustaría analizar un poco este artículo 7º del decreto 8000, que dice, los proveedores son objetivamente responsables del cumplimiento de las disposiciones de la ley y este decreto reglamentario, tanto si realizan los contactos comerciales a título propio o por cuenta de terceros, sin perjuicio en este último caso de la responsabilidad de quien resulte el contratante de la campaña o beneficiario directo de la misma. Nosotros realmente tenemos innumerables casos en relación a este punto que estamos hablando. Sí. Y es por la... El registro no molestar. Registro de no molestar, que la gente se anota en el registro de no molestar, pasado esos 30 días, la empresa debe, se anota 30 días, la empresa viene verificando. Pasados esos 30 días no debería más enviarle ningún mensaje spam que le dice la mayoría. Entonces, nosotros tenemos ese criterio, que ¿quién es el que se beneficia con el envío de ese mensaje de la empresa Alfredo Arias S.A. ofreciendo un servicio, ofreciendo un crédito, ofreciendo alguna mercadería, algún producto a una persona? Se beneficia Alfredo Arias S.A. como empresa, no se beneficia el que está enviando el mensaje. Nosotros con ese criterio, entonces estamos abriendo sumarios a las empresas por este motivo. Entonces, trabajando... Permíteme, doctora, sí. ¿Quiero interrumpir ahí? Sí, cómo no. ¿Qué hacemos en los casos del vendedor que dice, señor Alfredo Arias, le ofrezco créditos de empresa 1, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5? ¿Y a quién le instruí sumario? Y supuestamente Alfredo Arias estaba en no molestar, estaba registrado. Sí, está. Le instruí sumario a las 5 empresas porque él está invocando, como la SEDECO, yo tuve casos donde yo informé a la SEDECO, ese vendedor no tiene nada que ver con la empresa de mi cliente. No hay relación de dependencia, no hay contrato, no tenemos nada que ver con él. El número del cual envió la oferta de crédito no pertenece a la empresa. Él mencionó, porque acuérdate que hay vendedores, doctor, que trabajan con otros vendedores. Sí. Entonces, entiendo tu razonamiento, que es una interpretación literal de ese decreto. Así mismo, tal cual. Pero mi criterio es que habría que analizarlo caso por caso, porque ¿qué haces cuando el vendedor invoca representar a una empresa que en realidad no representa y la empresa en su descargo te dice yo no tengo nada que ver con ese vendedor, ¿verdad? A eso voy, ¿verdad? Sí, entiendo tu punto de vista. Es lo que siempre se plantean en todas las respuestas a nuestras notas que enviamos. Sí. Ellos deslindan responsabilidad diciendo, no, yo no tengo ningún contrato. Te envío acá mi listado de IPS, no figura fulano de tal.
el teléfono es particular de fulano de tal. Pero como te digo, el razonamiento que tenemos de la SEDECO es esa. ¿Quién es el beneficiado con el ofrecimiento de ese producto, ese servicio, de ese crédito? Es la empresa. Es en el caso de Alfredo Arias, que tiene una empresa que ofrece créditos. Entonces, si Juan Pérez le ofrece en nombre de Alfredo Arias un crédito, el que me beneficio soy yo, porque yo soy el que estoy otorgando el crédito, yo soy el que estoy cobrando los intereses, yo soy el que estoy cobrando la cuota y yo soy el que obtengo el beneficio. Ese es el criterio hoy día de la SEDECO. Un buen punto Podemos sería, estar de acuerdo o no, pero es el punto. Un buen punto se me ocurre, creo Sí. que ahí sí vamos a coincidir, un buen punto sería que si existía una oferta de crédito, pero nunca se perfeccionó ningún crédito, porque puede pasar eso. Puede pasar, Existió sí. la oferta de crédito. Sí. Ofrezco crédito de tal empresa, Así mismo. pero nunca se perfeccionó, nunca se desembolsó, Entiendo. nunca hubo ningún beneficio. Que Así él, mismo, entonces, en sí. ese momento, ahí no debería instruirse tampoco un sumario a esa empresa, ¿verdad? En verdad te desconoce, te dice, no es mi empleado, no tengo contrato con él, no es número de la empresa y encima no le conseguí ni un crédito a esa persona que está denunciando. Entonces, no sé si me entendés, Sí, doctor. sí, comprendo. Pero la finalidad de no molestar es justamente eso, que no te molesten. Que no te moleste. Vos estás en el listado y que no te molesten. A no ser que hayan dos situaciones. Que vos hayas consentido o que tengas un contrato con ellos que diga, sí, vos me podés... Yo, siguiendo el mismo criterio, yo, Alfredo S.A., te presto 5 millones de guaraníes. No tengo por qué yo no, si vos estás en mora conmigo, llamarte y decirte, pagame lo que me estás debiendo porque estás atrasado. En esos casos, por ejemplo, no hay problema. Claro, porque hay un vínculo Hay preexistente. un vínculo, sí, hay un vínculo. Entonces, son esas dos excepciones a la que regla. están en la ley. Sí, pero el fin primordial del no molestar es eso, evitar que la gente todo el día te llegue un mensajito diciendo te ofrezco esto, te ofrezco aquello, puedes pedir un crédito siendo funcionario público, no miramos Inforcon. Eso es lo que a la gente hoy día le molesta. Sí. Y que te envían fines de semana, de noche, a cualquier hora. Ese es el fin de la ley de no molestar. Entendido, doctor. Quiero ir a otro punto. Sí. Están trabajando, supongo, en la reglamentación de la ley del costo total financiero. ¿En qué etapa está ese trabajo, doctor? Y está para nuestra Agenda 2021. Ya. Está para nuestra Agenda 2021 porque estamos reglamentando otras cuestiones y estamos también poniéndonos un poco al día. Con este tema, la pandemia nos vino muy mal, realmente muy mal, por el hecho de que somos muy pocos abogados los que estamos dictaminando en sumarios administrativos, o sea, jueces sumariantes. Y nos vino muy mal porque estamos trabajando en cuadrilla, nos atrasamos un poco y hoy día nos estamos poniendo al día. Tenemos nuestras metas mensuales de resoluciones. Son 50 resoluciones mensuales. Y en esta pandemia se redujo bastante, menos del 50%. Hoy día estamos empezando otra vez a caminar y nuestra meta en el mes de octubre llegamos a 48 de 50. O sea, nos estamos poniendo al día. La reglamentación está para la Agenda 2021. Tenemos que trabajar con varias otras entidades a fin de consensuar un poco eso, pero para el año que viene, si Dios permite, estamos a fondo. Además de la situación de pandemia, te comento un tema que habría que tener en cuenta, doctor. Como vos sabrás, existe hoy una disposición legal del Banco Central del Paraguay que establece la regulación de las casas de crédito Así mismo. o empresas de crédito. Se cree que a mediados o a fines del año que viene saldrían las primeras resoluciones del Banco Central en ese sentido. Entonces, a mi criterio, la SEDECO debería esperar un poco porque que la SEDECO hoy reglamente una ley y que luego el Banco Central dicte resoluciones que no sean concordantes con esa reglamentación, traería algún tipo de complicación al momento de aplicarla, ¿verdad? Una opinión mía que por ahí habría que trabajar conjuntamente con el Banco Central en ese sentido. Así mismo, tenés toda la razón. Sí, no, por eso justamente estamos en conversaciones ya con la gente del Banco Central, con la gente del INCOP también, porque son las dos autoridades también que intervienen en esta nueva ley.
aparte de la SEDECO, ¿verdad? Y estamos en conversaciones con ellos y para preparar una agenda 2021 para reglamentar eso y que sea una reglamentación consensuada, que no haya disparidad de criterios, que no haya cuestiones que se contravengan una a las otras y compañía, para evitar todo eso. Claro, y Así te quiero mismo. sumar un actor a ese trabajo consensuado. Específicamente, que se le dé participación digamos, en el caso de las empresas de crédito, por ejemplo, a crecer. Crecer, como te dije, la aglutina a las 30 empresas de crédito más importantes del país. Yo creo que sería importante, esta administración de la SEDECO, yo no me canso de repetir, está marcando una forma de llevar adelante sus funciones muy distintas a anteriores, para mí mucho más positiva. Y creo que ya generaron ese cambio y no estaría de más que vuelvan a realizar algo que no lo hicieron en administraciones anteriores, que es permitir trabajar en consenso con los actores, ¿verdad? Y con los eventuales sujetos obligados de la reglamentación, que serían las empresas de crédito. ¿Por qué te digo, doctor? Observo yo en la página web de la SEDECO, acá tengo anotado, en la página web de la SEDECO, cuando se habla de la ley del costo total financiero, se habla que el objetivo principal es tratar la problemática actual y habla de costos ocultos y menciona los ítems, Sí. seguros, comisiones, Gasto administrativo. gasto administrativo. Entonces sería bueno entender, a ver, qué es lo que busca la ley, la transparencia informativa, que no implica que uno no pueda cobrar gasto administrativo, que no implica que uno no pueda intermediar en la venta de un seguro, que no implica que una empresa no pueda, es decir, vender algún tipo de asistencia médica, otro tipo de asistencia, porque todos esos servicios están autorizados por la ley, ¿verdad? O sea, la ley, hay un principio de libertad contractual en nuestro Código Civil, vos sabrás, doctor. Sí, mismo. Entonces, si dos partes contratan, si un cliente viene y dice, quiero acceder a un crédito, y se le ofrece una asistencia médica, él dice, me interesa, y él solicita que se le descuente o se le carga el monto del crédito. Entonces, hay un acuerdo entre partes, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que cuando la SEDECO habla de costos ocultos, no es que va a buscar prohibir ese tipo, sino que sea transparente, ¿verdad, doctor? Así mismo, toda la razón, tenés toda la razón. Lo que desde la SEDECO buscamos es que haya información, que se le informe a los consumidores de todo esto que me está señalando. Nosotros más que buscamos información y transparencia, que los consumidores estén contentos, que sepan lo que van a pagar. Nosotros no podemos prohibir ninguna de esas cuestiones, pero queremos que, como te digo, que haya transparencia, claridad y que los consumidores conozcan qué es lo que están pagando. Y con relación a los actores, sí, tenés toda la razón, es un criterio asumido ya por el ministro, el doctor Juan Marcelo Estigarribia, que deberían sumarse todos los actores a fin de consensuar una reglamentación con relación a eso y que todos salgamos contentos de esto. Proveedores, consumidores, la ciudadanía en general, en la transparencia de la concesión de este tipo de créditos y ¿cómo te diría? Este De tipo de negocio, transacciones, claro. sí, de transacciones. Sí, me Así parece a mismo. mí lo más importante hoy en día es la claridad. Yo estoy de acuerdo con ese criterio de que aquí lo importante es que el consumidor sepa qué es lo que está pagando, qué es lo que se le está cobrando y que se aclare que, porque hay pues mucha gente que está con el temor, bueno, cuando salga la reglamentación nos van a prohibir que las empresas cobren gasto administrativo, que vendan servicios, no es así. O sea, aquí lo que se va a pedir es que exista una transparencia, es decir, yo vendo este servicio de esta empresa, este otro servicio de esta otra empresa, y que el cliente sepa y tenga la opción de elegir de dónde solicita un crédito, ¿verdad? Ese es el objetivo primordial. Tal cual, y yo creo que es el espíritu de la ley, ¿verdad? Sí. Creo que es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley, que haya transparencia, claridad y que todos conozcamos lo que estamos pagando, lo que estamos recibiendo a cambio de eso. Casi coincidimos en todo, doctor. Así Un tema quedó pendiente, por eso vamos a discutir más adelante en otras charlas. Te agradezco por tu tiempo. Yo sé que están trabajando con Crecer en un acercamiento para establecer mesas de trabajo y valoramos ese esfuerzo de la SEDECO y
Esperamos para otros programas contar con tu colaboración y también con el ministro de la SEDECO. Y te repito y te agradezco nuevamente por tu tiempo. Con mucho gusto. Sí, realmente con Crecer estamos trabajando muy bien. Hubo un acercamiento y creo que hay muchos puntos de coincidencia que se están viendo ahora en las homologaciones de acuerdo que estamos sacando. Y realmente muy contento, muy satisfecho por esta reunión que tuvimos. Y agradecido contigo, agradecido con el ministro por darme la oportunidad también de trabajar con él y dar un poco mi pequeño grano de arena en bien de la ciudadanía. Muchas gracias y a las órdenes. Esta fue la entrevista con el doctor Arias, director jurídico de la SEDECO. Hablamos de temas muy importantes para el mercado financiero. Este fue un programa más de Créditos y Consumo. Aguardamos su preferencia el próximo jueves a las 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.